para el dolor y para la fiebre. Se usa acetaminofén para el dolor de cabeza y la fiebre. Ibuprofeno puede servir para la fiebre y el dolor de cabeza, por ejemplo. ¿Ve? Entonces son antiinflamatorios y son analgésicos de baja gama o de bajo rango, porque los tratamientos con analgésicos se dividen en 3 renglones, donde el más bajo es el renglón donde se encuentran los AINES y el renglón más alto donde se encuentra la morfina. Por eso es que ustedes con un dolor no le pueden meter morfina de un solo matracazo. Ajá, ¿alguna otra pregunta? ¿Qué ibas a preguntar? Ajá, que en el caso de un paciente que no tolere los AINES, ¿qué se puede suministrar? Qué cosas. Bueno, ahí se usan, son medios físicos. Medios físicos. Por ejemplo, pañitos húmedos, bañar al paciente durante 30 minutos con agua a temperatura ambiente y no con un cubo de hielo. Hay médicos, a mí no me gusta, por ejemplo, pero hay médicos que usan algún esteroide como antiinflamatorio, por ejemplo, dexametasona, betametasona, que esos son fármacos antiinflamatorios, son esteroides, pero también sirven para inhibir la respuesta inflamatoria. Pero eso es contraproducente porque los esteroides pueden inhibir tan intensamente la respuesta inflamatoria que entonces pueden permitir que el cuerpo extraño siga invadiendo el tejido. ¿Ves? Se está suprimiendo la respuesta necesaria para suprimir el cuerpo extraño. En cambio, con los AINES, tú inhibes solamente es ¿cómo se dice? La interacción que tiene la interleucina E con el hipotálamo. ¿Me entienden? Sí. Sí, entonces una contraindicación sería el utilizar esteroideos, ¿no? Esteroides, exactamente. Vale. Y profe, ¿Alguna pregunta? ¿cuál es la diferencia entre los esteroideos y no esteroideos? Solo para que quede claro. Los esteroideos son fármacos que están constituidos o están desarrollados usando esteres de colesterol. Por eso la palabra esteroideos, porque se usa el ester de colesterol para producirlos. ¿Ok? Esa es la diferencia entre un esteroide y un elemento no esteroideo. ¿Me explico? No, quedé. Lo que pasa es que eso es de bioquímica, pero a ver, ¿cómo les explico? Vamos a suponer, un elemento esteroideo son hormonas. Realmente los esteroides son hormonas. ¿Sí? Los esteroides son hormonas. La cortisona, el cortisol. Cortisol es una cortisol. Adelante. Tiene poquito de café. Muchísimas gracias. Y esto no le traigo porque no toma café, sino cuando va a estudiar. Ese es ahorita. La noche. Entonces, los esteroides son hormonas. ¿Ok? Y los fármacos no esteroideos no son hormonas. En pocas palabras. ¿Me expliqué? Vale. Profe, ¿y cuáles son los pirógenos exógenos? Porque Los pirógenos exógenos son los elementos que pueden aumentar la temperatura del cuerpo. Por ejemplo, ¿qué les puede aumentar la temperatura a ustedes? Bueno, los hombres no digan, pero ustedes, ¿qué les puede aumentar? El sol. ¿Qué más? El calor. ¿Qué más? Pero bueno, son por ejemplo esos dos, que son elementos que pueden aumentarles la temperatura intrínseca de su cuerpo. Si ustedes se ponen mucho tiempo al sol, les puede subir la temperatura. Si ustedes se ponen mucho tiempo a un ambiente muy caliente, les puede subir la temperatura. Eso es un pirógeno exógeno. Okay. ¿Me explico? Sí, sí. ¿Cómo se neutraliza un pirógeno exógeno? De forma física. Si te está subiendo la temperatura del sol, hay que quitarte el sol. ¿Ves? Para ese caso no se usan fármacos. Hay muchos médicos que les llega un paciente insolado y le dan acetaminofén.
No. ¿Cuál es el tratamiento en ese caso? Tratar de calentarle la piel al paciente. Venga y vamos a bañar. Inmediatamente que el paciente se baña, que se elimina el pirógeno exógeno, cede la fiebre. Ok. ¿Me expliqué? Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué dice aquí? Y la temperatura rectal es más alta que la axilar y la bucal. Ajá. No, no es más alta. No es más alta. Sino que la temperatura rectal es la temperatura más certera del cuerpo. ¿Me explico? Porque la temperatura bucal puede ser alterada por la misma, el contacto con la saliva. Entonces la saliva tiene una temperatura un poquito más baja. Entonces eso puede modificar la lectura del termómetro. La temperatura axilar puede ser que la axila, como es un pliegue, una zona de pliegues, como el codo, por ejemplo, es una zona donde puede disminuir la temperatura. Entonces puede dar una falsa lectura. En cambio, la rectal no se va a ver afectada por ningún, no se va a ver afectada por ninguna, ¿cómo les digo? Por ningún otro elemento, pues. Es por eso que cuando ustedes miden la temperatura en la boca o en la axila, se le tiene que subir 0.5 centígrados a lo que le dé el termómetro. La rectal no. ¿Me explico? Sí. Sí. Sí, profe. Ajá, ¿alguna otra pregunta? Acuérdense de preguntar lo de las preguntas de cultura general. Ok. Mm. Ajá, ¿alguna otra pregunta? No, no. Cultural? Profe, yo le estaba explicando a ellos que las preguntas de cultura general son cualquier pregunta de cualquier conocimiento básico que tengamos. No se lo escucha. No entendí. Ahora sí me escucha. Sí, sí. Ah, que las preguntas de cultura general son, por ejemplo, cualquier pregunta de conocimiento básico. Pero no entiendo. Ajá, Ajá, ¿cómo pero en el cuál? caso de fiebre, ¿qué considerarías como cultura general? Yo qué fue loco con eso. Sí, bueno, porque el profesor que nos está haciendo la prueba, que nos va a hacer la prueba, interrogatorio, como sea, él es el que hace preguntas de cultura general. No, pero cultura general sería, por ejemplo, ¿en qué año fue la Segunda Guerra Mundial? Es una pregunta de cultura general. No viene al caso, pues, pero es una pregunta de cultura general. Sí, profe, nadie entiende esa Por pregunta. ejemplo, ¿qué viaja más rápido? ¿El sonido o la luz? ¿Qué viaja más rápido, la luz o el sonido? La luz, quiero mi 20. Sí. La luz. Es una pregunta de cultura general, pero de fiebre, ¿qué pregunta de cultura general? A ver. ¿Qué zona es más caliente del mundo? El desierto del Sahara. No, Pero ¿para qué? no creo que sea tan relevante preguntas como quién creó el antipirético, porque de verdad no lo veo nada de cultura general. Me parece innecesario que pregunte ese No, y tipo de esas cosas. son preguntas de historia de la medicina. Esas son preguntas de medicina general, por favor. Bueno, ¿Cuáles serían preguntas de medicina general en ese síntoma de ¿Qué lo fiebre? que- Bueno, en este caso. En ese caso, ¿qué es la fiebre? ¿Cómo se clasifica la fiebre? Patogenia de la fiebre. ¿Por qué existen los antipiréticos? ¿Por qué se puede dar antiinflamatorio a un paciente con fiebre? ¿Cuáles son los estudios que le mandarías a un paciente con fiebre? Miércoles. ¿Cómo llegas tú al diagnóstico de la causa de un paciente con fiebre? Que es lo que les está mencionando.
interrogatorio, examen físico, laboratorio, estudios de imágenes, estudios especiales y para de contar. Ese interrogatorio iría dirigido como a la duración más que todo de la fiebre, o sea, cuando lo empezó a presentar, todo eso. Exacto, Ok. exacto. ¿Cuándo le dio fiebre? ¿Desde cuándo? ¿Cómo son las características de la fiebre? ¿Cuánto le dura? ¿Cada cuánto le da? ¿Cuánto de temperatura tiene? ¿Qué otros síntomas acompañan a la fiebre? Ok, perfecto. ¿Qué más? Vamos a eso. Profe, ¿por qué se le puede dar antiinflamatorio a un paciente con fiebre? Porque lo que les estoy mencionando, ustedes les pueden dar un antiinflamatorio para inhibir la liberación de interleucina E, porque los antiinflamatorios inhiben la liberación de citoquinas. Dentro de las citoquinas se encuentra la interleucina E. Entonces, si ustedes neutralizan la interleucina E, no hay quien le diga al hipotálamo que aumente la temperatura a partir de la producción de energía. ¿Me explico? Perfecto. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Creo que No, está ahí. no, con la otra patología. Sí. Ok. Vamos para. Para adelante. Ajá, ya el caso de los antiinflamatorios esteroideos es para afecciones más fuertes, ¿no? Inhibidores de histamina, como la dexametasona, por ejemplo. Vale. Ajá. Ya vamos a otra vez café. Hipertensión. Es un tema que a mí me gusta muchísimo. Y en fisiopatología me gusta más. Ajá. ¿Qué es la hipertensión? La hipertensión es una enfermedad. Cuando ustedes crean una enfermedad, siempre empiecen con que es una enfermedad. Porque todo el mundo define enfermedad y no dice que es una enfermedad. Pero es una enfermedad que se caracteriza por el aumento de la presión arterial por encima de 129, la presión sistólica, y 89, la presión diastólica, milímetros de mercurio. ¿Ok? Esto lo dice la NIJA. Ustedes, su profesor, le pregunté, ¿quién dice eso? La NIJA. Si no me equivoco, se escribe así. La New York Heart Association. Que vaya y le pregunte a ellos. Ese es el órgano regulador de los valores de presión arterial. Esos son los que saben y nosotros no podemos llevar la contraria a ellos. ¿Ok? Ellos definen claramente hipertensión arterial, aumento de la presión arterial por encima de 129 milímetros de mercurio, la sistólica, y 89 milímetros de mercurio, la diastólica. ¿Ok? En un paciente que no ha sido diagnosticado, diagnosticado hipertenso, ¿ok? Es decir, un paciente que no es hipertenso y presente más de 130 y 90 de presión arterial, es un paciente que tiene hipertensión, está hipertenso, ¿ok? Ahora, si es un paciente hipertenso, pues la NIJA considera que es normal una presión arterial hasta 140 milímetros de mercurio, ¿ok? De ahí para adelante es anormal. Ajá. ¿Y qué es la presión arterial? Muy importante, eso se los van a preguntar si es alguien consciente. ¿Qué es presión arterial? Es la presión que ejerce la sangre contra las paredes de una arteria. Creo que no se está escribiendo. Se cayó aquí seguro. Sí, se quedó pegado. ¿Me escuchan? Sí, lo Sí. escucho. Eso se escucha.
Sí se escucha. Ya va, que se me fue el internet. Entonces, la presión arterial es la presión que ejerce la sangre contra las paredes de una arteria. Y acuérdense que la presión arterial puede ser sistólica, que es la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de una arteria cuando el corazón se contrae. ¿Qué le pasó a esto? Se contrae. Y la diastólica es la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de una arteria cuando el corazón está relajado. ¿Ok? Cuando las paredes del corazón están relajadas. Profe, a la diástole se le puede llamar también corazón dilatado. Corazón dilatado, sí, puede ser también. Cuando el corazón se dilata, también es válido. Es más, suena más bonito. Cuando el corazón se dilata. Ajá. Eso es sistólica y diastólica, ¿ok? La diastólica, perdón, la sistólica, lo normal es por debajo, ¿dónde está mayor y menor aquí? Por debajo de 120. Y la diastólica, perdón, por debajo de 89. ¿Ok? Eso es lo normal. ¿Sí? Si está por encima, es un paciente que no es hipertenso, se considera hipertensión. ¿Ok? Ajá, aquí viene lo más importante, o una de las cosas más importantes. Fíjense. La causa de la hipertensión. La hipertensión se puede clasificar según sus causas. Las van a buscar. Van a buscar porque es muy largo. Se van a clasificar en primaria o esencial. ¿Cuál es la primaria o esencial? O esencial, perdón, que no tiene causa evidente. ¿Ok? Esa es la hipertensión primaria o esencial. Y la secundaria, cuando hay una causa evidente. Y aquí la secundaria puede ser causada por feocromocitoma, ya les voy a decir qué es eso. Puede ser causado, por ejemplo, por toxemia del embarazo. Toxemia del embarazo. Puede ser causado por tumor de glándula suprarrenal. Puede ser causado por el estrés, tabaco, me falta algo todavía. Bueno, la busca, oye, eso sale en un libro de medicina general. Profe, por el café también podría ser causada. No, ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Entonces, la causa secundaria es cuando hay una causa evidente, ¿verdad? ¿Qué es el feocromocitoma? Un tumor que libera catecolaminas. Ya vamos a ver qué es eso, ¿ok? Eso es un feocromocitoma. Tumor que libera catecolaminas. La toxemia del embarazo es la hipertensión arterial que aparece en el embarazo, ¿ok? Es una mujer embarazada, hipertensa, ¿ok? Tumor de glándula suprarrenal, porque las glándulas suprarrenales producen catecolaminas. Ya vamos a ver qué es eso. El estrés, porque el estrés libera adrenalina. Ya vamos a ver cómo influye la adrenalina. Y el tabaco, porque disminuye óxido nítrico. ¿Ok? Se vuelve a pegar. Sí. Bueno, mientras tanto voy a seguir hablando mientras se conecta. Ajá, entonces, ojo con eso, que eso es importante. Hipertensión esencial, hipertensión secundaria. La esencial es la que tiene una causa evidente, que es la más común, ¿ok? Esa es la más común porque nosotros no sabemos, la mayoría de los casos de pacientes hipertensos, nosotros no sabemos la causa de la hipertensión. Y
Ya las secundarias, cuando hay una causa evidente, son pacientes menos, digamos que están presentes en menor frecuencia, ¿ok? Ajá. Muy bien, eso con respecto a las causas. Ahora sí viene lo más importante. La hipertensión se va a clasificar también en 2 tipos, ¿ok? Muy importante que ustedes se acuerden de esto. Esto los va a seguir toda su vida. Se los van a meter toda la vida con esto, ¿vieron? ¿Cómo se clasifica la hipertensión? Se clasifica principalmente en 2 tipos, la hipertensión se puede definir como crisis hipertensiva cuando el paciente presenta un aumento súbito de la presión arterial por encima de 160 la sistólica, 90 la diastólica, ¿ok? Eso es una crisis hipertensiva. Repito, ¿qué es una crisis hipertensiva? Cuando hay un aumento súbito de la presión arterial por encima de 160 la sistólica y de 90 la diastólica. Eso es una crisis hipertensiva. La crisis hipertensiva, ¿cómo lo voy a subir esto aquí? No sube. Bueno, no sube, no importa. La crisis hipertensiva, la vamos a clasificar en 2 tipos, en urgencia y emergencia hipertensiva, ¿ok? Y ustedes tienen que saberse esto, sí, porque sí, y recontra mega porque sí. Se les puede olvidar, no sé, el nombre de la mascota, el nombre del perro, lo que sea, pero no se les puede olvidar esto, ¿ok? La urgencia se refiere a una crisis hipertensiva donde no hay daño de órgano diana, ¿ok? Y la emergencia, hay daño de órgano diana, ¿ok? Entonces, la urgencia es el paciente que llega a la emergencia hipertenso, que le duele la cabeza, que le duele el oído, que le duele el estómago, que está mareado, que se siente una sensación extraña en el cuerpo, que no puede caminar, que tiene un pitico en los oídos, ¿ok? Eso es un paciente que presenta una urgencia hipertensiva. ¿Por qué? Tiene síntomas inespecíficos y esos síntomas no me dicen a mí si tiene daño de un órgano diana. Esos son pacientes que no tienen daño de órgano diana, ¿ok? Son los más frecuentes. Y las emergencias son los pacientes que llegan hipertensos con un SB, con una retinopatía hipertensiva, es decir, llegan ciegos, una nefropatía hipertensiva, es decir, no orinan, llegan anúricos o con anuria. Anuria es ausencia de orina, que el paciente no orina. Una encefalopatía hipertensiva, el paciente llega convulsionando. ¿Qué más? Infarto, síndrome coronario agudo en forma de síndrome coronario agudo en forma de infarto agudo del miocardio. ¿Qué pasó con esto? Se volvió loco. En forma de infarto agudo del miocardio. Se desconectó. En forma de infarto agudo del miocardio, angina de pecho. Bueno, eso principalmente. ¿Ok? Eso es una emergencia hipertensiva. ¿Por qué? Porque hay daño de órgano diana. Si el paciente tiene, por ejemplo, está hipertenso y llega con un infarto, eso es una emergencia hipertensiva. ¿Por qué? Porque la hipertensión causó la aparición de o fue la causa de que se produjera un infarto. Si el paciente tiene, por ejemplo, llega a la emergencia y llega con la clínica de un SB, tiene la atención y tiene la atención en 200-100, eso es una crisis hipertensiva que se expresó en forma de emergencia hipertensiva. ¿Por qué? Porque hay daño de órgano diana y eso fue lo que causó el SB, el evento cerebrovascular. Si el paciente llega, por ejemplo, convulsionando, le hacen una tomografía y ven que hay lesión del encéfalo, ¿verdad? Y le midieron la atención y tenía 200-100, entonces es una crisis hipertensiva expresada en emergencia. ¿Por qué? Porque el paciente presentó una encefalopatía producto del aumento de la presión arterial, ¿ok? No es que el paciente llega con un SB, ¿verdad?
Mira, yo con un SB y tenía la tensión normal. Y a los 2 días le midieron la tensión y tenía la tensión alta. Ah, no, es una emergencia hipertensiva. No, porque ahí el detonante del SB no fue la hipertensión, ¿ok? Sí, tiene que ser que el paciente tuvo hipertensión y esa hipertensión desencadenó el daño del órgano diálisis. Por ejemplo, si le hace una evaluación, me le hicieron un eco renal porque el paciente no orina. Le hacen el eco renal y tiene uno de los riñones necrosado. Bueno, mira, la hipertensión terminó lesionando los vasos que irrigan al riñón. Tiene una nefropatía hipertensiva. ¿Me explico? ¿Sí me estoy explicando? Sí. 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 Muy importante esta diferencia, ¿oyeron? Se quedó con esta parte. Se quedó colgando. Ajá. Muy bien. Ahora presten atención porque esto no quiere abrir. La crisis, la emergencia hipertensiva y la urgencia tienen formas de manejarse, ¿ok? Una urgencia hipertensiva se va a manejar con medicamento por vía oral, y ojo con esto porque no vayan a cometer la misma burrada que cometen los demás médicos. Una urgencia hipertensiva se maneja de forma oral, con fármacos de forma oral o sublingual, ¿ok? Se puede disminuir la presión arterial en un periodo de 24 a 48 horas, ¿ok? Y se maneja de forma ambulatoria. ¿Sí? Un paciente que tenga el aumento de la presión arterial, que duele la cabeza, no es necesario que vaya al hospital. Puede ir al ambulatorio, en el ambulatorio le coloca un captopril sublingual o un nifedipino o tensopin sublingual, hay muchos medicamentos. ¿Para qué? Para disminuir la presión arterial en un periodo menor, un periodo de 12, 24 hasta 48 horas, ¿ok? ¿Sí? Ahora, un paciente que llega con una emergencia hipertensiva, si tiene que ir al hospital, ¿ok? Porque el manejo es intrahospitalario y el tratamiento tiene que ser endovenoso, ¿ok? El paciente llega con un SB y viene y le pone un captopril bajo la lengua. No, hay que ponerle tratamiento endovenoso. Y después, y además de poner el tratamiento endovenoso, hay que tratar en lo posible bajar la presión arterial en horas, ¿ok? Bajar la presión arterial lo más rápido posible. Por supuesto, si el paciente tiene 200/100, no se la van a bajar a 80/50. No, tiene que bajársela a un estado prudente para un paciente que está hipertenso. 140/80, 140/90, ¿ok? ¿Por qué? Porque si no, van a bajar tanto la presión arterial que el paciente puede sufrir de hipoperfusión. Es decir, las arterias no van a estar irrigando adecuadamente los tejidos. Por eso la presión no se tiene que bajar al 100%, ¿ok? Se dice que la presión arterial, lo dicen los internistas, se tiene que disminuir un 20%, si no me equivoco, yo como no soy residente de medicina, no me acuerdo, pero si no me equivoco es un 20% de la presión arterial con la que llegó el paciente, ¿ok? Si el paciente llegó con 200/100, hay que bajarla a 140/90, ¿ok? Claro, esto es más profundo, esto hay que sacar la presión arterial media, hay que hacer un pocotón de cosas para después bajar la presión, ¿ok? Pero eso, bueno, eso no nos vamos a meter en eso. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? ¿Me entendieron? Sí. Perfectamente, profe. Ajá. No vayan a cometer la burrada que cometen los demás médicos de que les llega un paciente hipertenso. Mira, me llegó un paciente en el ambulatorio, le medí la tensión, tenía 180/90. ¿Qué tenía? No, tenía un dolorcito de cabeza, estaba mareado. ¿Qué le pusiste? No, vale, porque es que yo me quería ir para irme más rápido, le puse una clonidina endovenosa más. No. ¿Cuál es el tratamiento? Tratamiento vía oral. ¿Por qué? Porque es una urgencia. Eso no es un caramelo que ustedes le van a dar a ese paciente. O le ponen un isordil bajo la lengua, imagínate. No, vamos a ponerle una morfina bajo la lengua. Usted agarra un medicamento, lo que tiene es captopril, bueno, le pone un captopril bajo la lengua. Lo que tienen es que el captopril no es muy fuerte para bajar la tensión. Eso no es problema suyo. Usted sigue lo que dice el protocolo. Si el protocolo dice que una crisis hipertensiva expresada en urgencia se maneja vía oral, ustedes tienen que manejarlo vía oral. Si el paciente a ustedes les llega, mira, bueno, me llegó convulsionando, hipertenso, ok, ahí sí le voy a manejar vía endovenoso. ¿Por qué? Porque es una emergencia y el protocolo dice que hay que bajarlo de forma endovenosa. No vayan a cometer esa burrada, porque no, yo los vea cometiendo esa burrada, se los voy a decir. ¿Estamos claros? Sí, es decir, que los hipertensivos que se usan van a Sí, sí. depender de si es de emergencia o de si es de urgencia. Exactamente.
Urgencia, vía oral. Si hay emergencia, vía endovenosa. Vale. No cometan esa borrada porque, ay mamá. Esta verga aquí no quiere nada. Ajá, muy bien. ¿Qué viene después? De las patologías. Ajá. Ajá, ¿cuál? No, Vale. clasificación de tipos. Ah, ya lo vi. Ok. Hay otro tipo de hipertensión que se llama hipertensión sistólica. Muy rara, pero puede suceder. Que el paciente, ustedes le miden la tensión y tiene aumentada nada más la presión arterial sistólica. ¿Ok? Eso se llama hipertensión sistólica. Es bastante dañina, por decirlo así. Normalmente cuando hay hipertensión sistólica se expresa en emergencia, hay lesión de órgano diana. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Profe, esa es la A ver, misma ¿qué que más? se llama hipertensión sistólica aislada. Esa es la misma. Ah, ok. Ajá, signos y síntomas, bueno, como les digo, puede variar. Si un paciente tiene, pues, o sea, los signos de la hipertensión y los síntomas de la hipertensión son muy inespecíficos. Un paciente puede estar hipertenso y después llegar a ustedes con un vulgar dolor de abdomen. O puede llegarles con dificultad para respirar, o puede llegarles con cefalea, o puede llegarles con tinnitus. Tinnitus es el paciente que tiene un pitico en los oídos. Cuando uno le explota una bomba en la parte de la oreja, entonces uno escucha pi. Eso es tinnitus. Y cúfenos, o no me acuerdo el otro nombre de la cosa. Cúfeno es cuando el paciente ve estrellitas, ¿ok? Eso también se llama, un nombre en la lengua, escotoma, si no me equivoco. Creo que se llama escotoma, no me acuerdo ahorita, lo buscan, ¿oyeron? Eso tiene un nombre, estrellitas, cuando uno ve estrellitas. Eso básicamente son los signos y síntomas de la tensión, ¿oyeron? Son muy inespecíficos, muy inespecíficos, no son síntomas así muy claros. Y las emergencias, por supuesto, se van a manifestar con una patología, un SB, un infarto, con la clínica o los síntomas de la patología, ¿ok? Ajá. ¿Qué más bien? Profe, y tinnitus es cualquier pitido que se escuche en la oreja. O sea, siempre esa sensación, ¿no? Exacto. Ah, ok. Esto es cool. Ajá, el diagnóstico. Bueno, el diagnóstico de hipertensión mayormente es clínico, ¿oyeron? Clínico, principalmente clínico. Ustedes no se van a dar cuenta que un paciente es hipertenso porque le mandaron a hacer una tomografía, por ejemplo. O le mandaron a hacer un electro y ya con el electro es hipertenso. No. El diagnóstico de la hipertensión es clínico. Se obtiene a partir del interrogatorio y a partir del examen físico y, por supuesto, cuantificar la presión arterial. Una cosa importante que tienen que recordar es que la presión arterial es hereditaria, ¿vieron? Es hereditaria. Cuando un familiar, vamos a suponer, tiene la mamá hipertensa, alguno de su descendencia va a ser hipertenso, ¿ok? Cuidado si no todos. ¿Sí? Entonces tiene un componente hereditario. Ajá, otra cosa que no les dije, que se me olvidó decirles, es que la presión arterial presenta factores de riesgos. ¿Ok? Esos factores de riesgo pueden ser modificables y no modificables. Doctor, ¿qué es eso? Fíjense. Los factores de riesgo modificables son aquellos que el paciente puede modificar, que puede alterar. Por ejemplo, tabaco, café, comida rica en sal, en la grasa, sedentarismo, drogas. No me acuerdo de otra. ¿La obesidad puede entrar ahí? Obesidad. Bueno, eso principalmente. Fíjense, todo esto se puede modificar. Cualquier paciente puede decidir cuándo deja de consumir tabaco, cuándo puede dejar el café, cuándo puede dejar de consumir comida rica en sal, cuándo deja de comer grasa, cuándo empieza a realizar actividades físicas, cuándo deja las drogas y cuándo puede realizar dieta para dejar de estar obeso. ¿Ok?
Entonces, todo eso lo puede modificar. Los factores de riesgo modificables son factores que el paciente puede modificar. ¿Por qué el tabaco produce hipertensión? ¿Por qué el tabaco produce una molécula llamada benzopireno? ¿Ok? El benzopireno disminuye a su vez una molécula que se encuentra siendo liberada por las células del endotelio de las arterias. ¿Ok? Las células endoteliales producen una molécula llamada óxido nítrico. ¿Qué hace el óxido nítrico? Dilatar las arterias. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace el benzopireno? Disminuir la cantidad de óxido nítrico que se produce en las arterias no se dilatan